Shalom and welcome to our new series entitled Shalom y bienvenidos a nuestra nueva serie titulada Verdades de los Últimos Tiempos. Una serie que estará compuesta por muchos episodios que te animaría a que compartieras con otras personas, porque hay mucha confusión hoy por hoy acerca de los tiempos del fin. Comencemos. En esta primera entrega trataremos con una frase que encontramos en la Biblia, y esa frase es los días de Noé. ¿Qué significa eso? Cuando Yeshua usó esta expresión, ¿qué estaba enseñando? Nos llega dentro de un contexto muy específico, y ese contexto es la venida del Hijo del Hombre. Y cuando hablamos de la venida del Hijo del Hombre, hay dos posibilidades. Una es el arrebatamiento o el rapto, y la otra es la segunda venida. Bien, sabemos que el arrebatamiento ocurre antes de la ira de Dios, mientras que la segunda venida ocurre al final del derramamiento de la ira de Dios. Cuando el Mesías venga, Él traerá el final o la conclusión de la ira de Dios. Así que teniendo eso en claro, comencemos. Te invito a que tomes tu Biblia y vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 24. Con mucha seguridad sabrás que en este capítulo 24 el Mesías está tratando principalmente con los últimos días. Algunas personas están confundidas porque al principio está claro que no está hablando de los últimos días, sino que está hablando de los eventos que ocurrieron en el año 70 después de Cristo, cuando Roma destruyó Jerusalén y destruyó también el segundo templo. Sabemos que eso ocurrió hace muchos siglos atrás, pero después de que el Mesías habló sobre ese evento y profetizó lo que sucedería, te pregunto algo. ¿Tuvo razón en su profecía? Claro que sí. Estuvo totalmente en lo cierto, porque esos días llegaron. De hecho, 40 años después, sucedió lo que el Mesías anunció, la destrucción del templo. Cuando dijo que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada, todo eso se cumplió. Él estaba exactamente en lo cierto, y así también está exactamente en lo cierto en cuanto a lo que dice en la siguiente parte de este capítulo, con respecto a los últimos tiempos. Ahora, vemos algo. Y eso es que después de hablar con sus discípulos en relación con su pregunta sobre la belleza de los edificios de Jerusalén, y especialmente en el área del templo, el Mesías fue a un lugar diferente. ¿A qué lugar? Se trasladó al Monte de los Olivos. Y encontramos que, comenzando en Mateo 24, verso 3, todo lo que dijo después fue dicho desde el Monte de los Olivos. Y el Monte de los Olivos es un lugar muy significativo, porque cuando el Mesías regrese, al final de la semana 70 de Daniel, Él vendrá al Monte de los Olivos. Y allí producirá una maravillosa transición. ¿Cuál será? El reino de Dios será establecido. ¿Qué reino? El reino milenial. Esa primera etapa de la obra del reino de Dios. Abramos nuestras Biblias en Mateo 24 y leamos juntos el versículo 36. Estaré traduciendo esto de una manera muy literal del Textus Receptus que está en griego. Y noten cuáles son las palabras. Verso 36. Pero acerca de aquellos días y de la hora, nadie sabe. Bien, esa expresión nadie sabe, si la analizas en el griego, significa esto. Nadie lo ha sabido en el pasado, nadie lo sabe actualmente, y nadie lo sabrá en el futuro hasta que ese evento suceda. ¿De qué evento estamos hablando? Bueno, podemos estar muy seguros de que estamos hablando aquí de la venida del Mesías en relación con esa promesa, el arrebatamiento, lo que Pablo llama nuestra esperanza bendita. Y me dirás, ¿cómo puedes estar tan seguro? Bueno, solo quédate conmigo un poco más porque veremos evidencias de esto en unos minutos. Mira de nuevo ese primer verso, verso 36. Pero acerca de aquellos días y de la hora, nadie, literalmente diríamos, nadie ha sabido,
nadie sabe y nadie sabrá. Y la implicación es antes de que ocurra. Luego continúa y dice, ni los ángeles del cielo. Ellos no lo saben, solo uno lo sabe. ¿Quién será? Dice, excepto solamente mi Padre. Así que solo Dios el Padre lo sabe. Algunas personas han asumido que esto ataca la divinidad del Mesías, el Hijo de Dios, pero no es así. Verás, el término hijo implica sumisión. Lo que vemos y aprendemos aquí es que el Mesías no lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es un ejemplo para nosotros. Él está esperando escuchar las instrucciones de su Padre, mediante las cuales Él responderá en obediencia. Así que el hecho de que nadie lo sepa, excepto Dios el Padre, y ni aun el Hijo, demuestra la humildad del Mesías, la sumisión del Mesías y su deseo de obedecer a su Padre Celestial, de traer gloria a Dios como un ejemplo para nosotros. Así que dice aquí, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, excepto mi Padre, nada más. Mira ahora el verso 37. Pero así como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Y de nuevo, cuando esa palabra para venida se destaca de esta manera, tenemos que preguntarnos a qué venida se refiere el texto. ¿Al arrebatamiento o a la segunda venida? Y de nuevo, en unos minutos eso quedará muy claro para nosotros. Leamos ahora la siguiente parte de este versículo que dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Versículo 37. Como en los días de Noé, antes del diluvio. Ahora está siendo específico. Todo esto tiene que ver con la expresión como en los días de Noé. ¿Qué estaban haciendo en los días de Noé? Vamos a continuar leyendo en este versículo que la vida en aquella época, en su mayor parte, transcurría con normalidad. Ahora, no era normal para Noé, ya que él trabajaba diligentemente, pero vemos que el resto del mundo, ¿qué estaba haciendo? Mira a mitad del verso 38, dice que estaban comiendo y bebiendo. Estaban experimentando en su mayoría una vida normal. Y no solo eso, la gente se casaba y se daba en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. El diluvio, que se menciona aquí, es un ejemplo del juicio de Dios. O dicho de otro modo, el diluvio es un ejemplo de la ira de Dios. El diluvio trajo destrucción a este mundo y, por lo tanto, solo un remanente se salvó. Y estamos hablando de Noé, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas en total. Noten algo más sobre nuestro texto. Leamos ahora el versículo 39. Y ellos no lo sabían hasta que vino el diluvio y los levantó a todos. ¡Qué declaración tan importante! El término todos aquí tiene que ver con Noé y sus hijos. Y dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, que aquellos que son parte de ese remanente por la fe, aquellos que obedecieron las instrucciones de Dios, como Noé y su familia, ellos serán levantados, ellos serán tomados. Esto es muy importante. ¿Y cuándo sucederá eso? Sucederá antes de la ira de Dios. Nosotros nunca recibiremos la ira de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Pablo dice en 1 a los Tesalonicenses 5:9, un versículo que cito frecuentemente porque tiene gran importancia. Dice allí que ustedes no han sido destinados para la ira, sino para obtener salvación. Esa palabra salvación es sinónimo de victoria. Así que mediante la obra del Mesías y la fe en esa obra, vamos a experimentar la victoria eterna. Nunca, jamás, en ningún momento experimentaremos la ira de Dios, tal como Noé y su familia nunca experimentaron la ira de Dios.
Mira ahora el versículo 40. Este versículo es el que, junto al siguiente, el verso 41, nos dice claramente que el contexto de estas palabras es efectivamente el rapto o el arrebatamiento. ¿Por qué lo digo? Verso 40. Entonces 2 estarán en el campo. 2 personas están en el mismo lugar. Ambos están en el campo. Pero noten, uno será tomado y uno será dejado. Entonces, ¿qué nos dice esto? No se trata de en qué lugar te encuentres. Ambos estaban en el mismo lugar, pero uno fue tomado, y la implicación es tomado en el rapto, y el otro fue dejado. Y ese que fue dejado experimentará el juicio de Dios, su ira. Mira ahora el verso 41. 2 estarán moliendo en el molino. Una será tomada y una será dejada. Fíjense que aquí la redacción está en femenino, así que estamos hablando de 2 mujeres que estarán trabajando en el molino. No solo están en el mismo lugar, sino que están haciendo la misma labor, porque nuestra salvación no se basa en dónde estamos ni en lo que hacemos. Nuestra salvación se basa en lo que el Mesías hizo, en que fue a esa cruz, murió en esa cruz, derramó su sangre, y no solo murió, sino que sabemos que además resucitó de entre los muertos. Leamos ahora todo el versículo. 2 estarán moliendo en el molino. Una será tomada y una será dejada. La creyente será tomada y la no creyente será dejada. Eso es simplemente un hecho, y aquellos que sean dejados experimentarán el juicio de Dios, la ira de Dios. Bien, muchas veces la gente me hace esta pregunta. ¿Puede alguien que no fue tomado en el rapto ser salvo? Sí, el Evangelio es poderoso. Y mientras el reino milenial no haya comenzado, hay una oportunidad para aquellos que fueron dejados, que no fueron tomados, de aceptar ese Evangelio. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Qué significa aceptar el Evangelio? ¿Cómo se encuentra la salvación? Muy sencillo. Reconoces que eres un pecador, como lo es toda la humanidad, que todos hemos caído de la gloria de Dios. Todos hemos violado la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, y todos somos culpables ante Dios, pero la buena noticia es que Dios envió a su Hijo a este mundo con el fin de que el Mesías hiciera la obra de redención. ¿Cuándo hizo esa obra? En la Pascua, el día de la redención. Y al derramar su sangre, sabemos algo, que tenemos redención eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ya te compartí la primera parte. Reconocer que somos pecadores, reconocer que necesitamos un Salvador. Y la Biblia dice que debes además confesar con tu boca y creer en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. Porque no es suficiente solo con creer que el Mesías murió por nuestros pecados, sino que también debemos creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Y esa resurrección, si la creemos, nuestra fe no será en vano. Así que, buenas noticias para todo el mundo. Ahora, un punto más que debemos tener en claro. Hay personas que enseñan una doctrina muy equivocada, y esa es que la muerte del Mesías fue limitada. Ellos usan una expresión que nunca debemos usar en relación con la obra del Mesías. Usan el término expiación limitada. No hubo nada en relación con la obra que hizo el Mesías en la cruz que tuviera que ver con la expiación. Él no murió en el día de la expiación. Él murió en la Pascua. Él entregó su vida, derramó su sangre. La Pascua tiene que ver con redención. Y como dice el autor de Hebreos, a través de esa redención que viene por medio del Mesías, de su muerte en la cruz, dice Hebreos 9:12, que tenemos redención eterna. No tenemos expiación. La expiación es inferior a la redención. La expiación solo cubre el pecado, haciendo que el juicio aún sea necesario. Pero a través de la redención,
ya no hay necesidad de juicio. A través de la redención, nuestros pecados son erradicados, ya no están allí. El nuevo pacto dice que todos nuestros pecados son perdonados y que Dios no recordará más nuestros pecados. Así que todos son olvidados y nos hemos convertido en la justicia del Mesías, lo que significa que su justicia ha sido colocada sobre nosotros para que podamos tener seguridad y confianza de que seremos bienvenidos en el reino de Dios gracias a la obra del Mesías y a que recibimos ese regalo de la gracia de Dios, la redención eterna para todos los que crean y que la reciban por fe. Y a través de la fe, como aprendimos de Abraham, él creyó en Dios y Dios se lo contó como justicia. Así que, los días de Noé, ¿qué nos dicen en el contexto de los últimos tiempos? Los días de Noé fueron un tiempo para que la gente se arrepintiera, para que aceptara a Dios antes del diluvio, que representa el juicio de Dios. Así que, insisto, podemos estar seguros de algo. ¿Cuándo viene el Mesías? La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos el orden de los eventos. El rapto sucederá antes de que venga la ira de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sido destinados para la ira, sino para la salvación. Buenas noticias en las que puedes creer. Con esto terminamos. Gracias por tu sintonía. Comparte este video y anima a otros a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan nuestra próxima entrega de esta nueva serie titulada Verdades de los Últimos Tiempos, estudiando temas de máxima importancia desde un punto de vista bíblico. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.